El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se denuncia la violencia que se ejerce sobre las mujeres de todo el mundo y se reclaman políticas en todos los países para su erradicación. La elección de este día para reivindicar la lucha feminista no es mera casualidad, sino que detrás de ella se esconde una historia. Las hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y María Teresa fueron tres activistas políticas de la República Dominicana. A finales de 1950, tras el triunfo de las revoluciones en contra de las dictaduras que sufrían algunos países latinoamericanos, fundaron el grupo revolucionario de izquierda 14 de junio. Este grupo iba en contra del dictador Rafael Leónidas Trujillo, presidente de la República Dominicana entre 1930 y 1961. A consecuencia de su activismo, las tres hermanas fueron torturadas y encarceladas en distintas ocasiones y finalmente, el 25 de noviembre de 1960, fueron secuestradas y asesinadas por órdenes del general Trujillo, convirtiéndose las tres en un símbolo latinoamericano de la violencia de género. De manera extraoficial, según explica la ONU, los orígenes de este día se remontan a 1981, cuando militantes y activistas en favor de los derechos de la mujer lanzaban sus protestas contra la violencia de género para honrar a las hermanas Mirabal. Sin embargo, no fue hasta el año 2000 cuando la ONU oficializó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este año, desde Izquierda Unida y el Ateneo Cultural Republicano de Petrer, hemos organizado unas actividades a través de las cuales nos adherimos a la reivindicación y la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer y, por supuesto, hemos contado con nuestra compañera Pura Díaz, una mujer cuya vida ha estado y está orientada a la defensa de nuestros derechos. Pura nos contaba que su paso por la política la ayudó a descubrir que el hecho de ser mujer era un obstáculo añadido, ya que cuando comenzó habían pocas mujeres y había que estar preparada siempre, porque cualquier error se magnificaba mucho más que a los compañeros hombres y parecía que los aciertos tenían que venir intrínsecamente con el cargo. Eso, según sus propias palabras, me hizo comprender ciertas cosas que hasta ese momento no me habían preocupado. Y le preocuparon hasta el punto que en la legislatura en la que formó parte de una candidatura con gobierno por Izquierda Unida, creó la primera Concejalía de Igualdad de Género y añadido a esta un servicio de asesoramiento jurídico para mujeres víctimas de la violencia machista. Hoy Pura nos dará una visión de la historia del feminismo, las diferentes olas, las características de cada uno y cómo las vivieron cada una de las mujeres más representativas de esta época. De la violencia contra las mujeres está tanto en las instituciones como en la calle, que es para darnos miedo, porque es para darnos miedo, que ahora se nieguen hechos tan flagrantes como los que están pasando y con tanta alegría y sin que pase nada. Y en segundo lugar, porque también hay una tendencia importante en cierta parte de la izquierda que están aceptando como muy novedosos temas que habría que por lo menos estudiarlos y verlos en profundidad y que se venden como feministas y que no tienen mucho que ver con el feminismo, porque el feminismo, ahora hablaremos de lo que es. Cuando oímos la palabra feminismo hay gente que todavía la tendencia es a salir corriendo, es decir, es una palabra que donde se diga crea conflicto. Hay gente que dice que esto ahora no tiene sentido porque como ya somos iguales, esto es personas antiguas que no interesa para nada y que es un discurso antiguo que no tiene calado. Y hay otra gente que dice que estamos muy lejos de conseguir esa igualdad real, que tenemos la igualdad en nuestro país, tenemos la igualdad de las leyes, pero que esa igualdad real no existe. Pero es que además tenemos un problema mucho más grave, por eso decidimos hacer esta charla. Y es que cada vez que se habla de feminismo se parte de cero. Y porque partimos de cero si tenemos una historia. Y porque partimos de cero si hay una historia además importantísima, con mujeres con vidas súper interesantes, con movimientos de mujeres y de hombres que han luchado por estos derechos y por conseguir los derechos que tenemos ahora en las diferentes partes del mundo y que esos
derechos no han venido de la nada, sino que han venido tras una lucha social que ha durado más de 3 siglos. Y es importante conocer la historia, porque sabemos que el pueblo que no conoce su historia está obligado a garantirla. Y no queríamos tener que volver a pasar por lo que hemos pasado en estos 3 siglos y medio. Ahora explicaré un poco el tema de las olas del feminismo, porque el feminismo se estructura en diferentes olas y en cada una tiene una agenda, tiene una filosofía, una ética, un simbolismo y un recorrido. Entonces vamos a ver a través de la historia lo importante que han sido todos estos movimientos, cómo han confluido, desde cuándo se empieza a llamar feminismo, por qué es necesario para la justicia social y bueno, luego me gustaría hacerlo esto breve para que pudiéramos establecer un turno de debate y que pudierais preguntar algunas cosas. Creo que el tema también viene muy a cuento porque ahora resulta que feminismo es todo. Que hay mujeres que son feministas por una cosa y otras que son por la contraria. Que ahora está de moda decir que ser feminista muchas veces sin saber qué hay detrás. Pero, a ver, el hecho de que una mujer esté utilizando los derechos que le ha reconocido la lucha feminista, por ejemplo, el derecho al voto, el derecho a la educación en todos los niveles educativos, el derecho a la representación pública, no te convierte en feminista. Y de hecho vemos que hay diferentes opciones políticas en que las mujeres que han llegado a los poderes, a los puestos de poder, de feminismo tienen poco, y de defensa de derechos de mujeres pues también se muestra poco. Ayer fue muy triste comprobar como en el Congreso no se pudo hacer una declaración institucional completa en contra de la violencia de género, de la violencia machista, porque había un grupo que decía que esto no existe. Pero claro, si estamos viendo la cantidad de asesinatos que hay, cómo la violencia sexual va en un aumento además alarmante, y tenemos una parte de la población, de todas las franjas de edad, incluso en la gente joven, como comentábamos al principio, que te está negando este hecho, pues algo estamos haciendo muy mal y tenemos que ponernos las pilas. Creo que no hay mejor manera de ponernos las pilas que conocer nuestra historia. Y allá vamos. ¿Qué es el feminismo? Habréis oído muchas definiciones. Bueno, pues a mí me gusta, entre todas, bueno, si lo miramos en la RAE, pues podemos caer de espanto. Ya sabemos que la RAE no se caracteriza precisamente por el enfoque feminista de los significados de las palabras. Que lo mismo que ha tenido mucha prisa para admitir determinadas palabras que son de uso común, aquí no ha hecho bien los deberes. Bueno, pues Victoria Sau, que es una filósofa española, dice que el feminismo es un movimiento social, político, que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo colectivo humano de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objetos por parte del colectivo de los varones en el seno del patriarcado bajo las distintas fases históricas de los modelos de producción, lo cual los mueve a la acción para la liberación de su sexo o todas las transformaciones que la sociedad que aquella requiera. O sea, esta es una definición bastante completa porque nos da una idea, que es un movimiento social y político, no es una ocurrencia y que no es algo que no tenga argumentación. Y ya he hablado, me vais a oír hablar a lo largo de la charla mucho de la agenda feminista, porque hay una agenda para cumplir y es una agenda internacional, aunque esté abierta por diferentes páginas en algunos países del mundo, pero es una agenda y esa agenda pues, hay que cumplirla. Y posteriormente un movimiento de retroceso. Pues la lucha feminista ha pasado de eso a lo largo de la historia. Ha habido un avance muy importante y como consecuencia de ese avance el patriarcado ha hecho muy mal las digestiones de esos avances y como consecuencia siempre ha habido un retroceso. Y ese retroceso se ha visto considerablemente, pero en el retroceso el movimiento feminista se ha vuelto a armar y ha vuelto a hacer otra nueva ola. ¿Vale? Tenemos claro el dibujo, ¿no? ¿En cuántas olas se divide el feminismo? Pues ahí no lo tenemos muy claro. Antes del feminismo no había mujeres feministas, pues probablemente sí que las había, porque siempre ha habido mujeres que no han estado de acuerdo con el papel que se les ha dado en la sociedad. Y como no han estado de acuerdo, pues han protestado y han hecho sus escritos o lo que hayan tenido que hacer. Y podía dar miles de ejemplos, pero me he centrado en unos. En el siglo XIV tenemos a Christine de Pizan, que es una escritora francesa, que es una mujer documentada que se conoce que vivió de su escritura, cuando en aquella
aquella época era prácticamente impensable. A ver, yo quisiera decir que cuando nos retrotraemos a estos siglos no podemos hacerlo desde la visión que tenemos nosotras ahora mismo de lo que es una clase social, de lo que es una lucha social, sino que tenemos que ver el contexto histórico en el que esto se da, porque ahora se está reescribiendo la historia de una manera también un poco chunga. El otro día yo oí que una decía que las sufragistas no eran buenas porque eran homófobas y porque eran mujeres de clase social alta blancas y que no les preocupaba los derechos. Vamos a ver, qué barbaridad estamos diciendo. Vamos a reescribir ahora la historia. Vamos primero a conocerla y después a continuarla. Y ya se escribirá como se tenga que escribir. Bueno, pues Christine Levisan tiene un libro que se hizo famoso, y se hizo famoso, yo después lo he descubierto, porque pensaron que era de uno de los autores italianos. Muchas veces estuvo atribuyendo la autoría a, no me acuerdo si era a Petrarca o a Boccaccio, uno de los dos, pero por eso se supone, se cree, que pudo pasar adelante, y después se descubrió que era Christine Levisan. Tiene un libro que se llama La ciudad de las damas. La ciudad de las damas, podéis leerlo, porque aunque esté en este siglo, está de plena actualidad. Esta mujer dice: hombres, ¿por qué nos odiáis tanto? ¿Por qué nos odiáis tanto que los derechos que tenéis no dejáis que los tengamos nosotras en igualdad de condiciones? Fijaos, en el siglo XIV. O sea, a veces hemos avanzado muy poco. Si leemos un libro de cualquier otro tema del siglo XIV nos parecerá totalmente desfasado, y sin embargo aquí nos parece de plena actualidad. En esta época, incluso posteriormente, también había algunos hombres que nos acompañaban. Este es un hombre, también francés, Paulin Delabarre. Paulin Delabarre es posterior, es del siglo XVII. ¿Y Paulin Delabarre qué dice? Paulin Delabarre tiene un libro escrito que se llama La igualdad de los sexos. En esa época él ya pensaba que era un desperdicio para la humanidad que se utilizase solamente los conocimientos, o que no se dejase que se desarrollase tanto el tramo educativo como de formación a las mujeres de la misma manera que a los hombres. Y esto era en este siglo, ¿no? Vale, bueno, pues todos estos escritos que había, yo me enteré hace poco que se agrupaban en Francia, previos a la Revolución Francesa. Había unos cuadernos que se llamaban cuadernos de agravios, y en esos cuadernos de agravios pues se escribían quejas que tenían las mujeres y algunos hombres relacionadas con todos los temas, pero había muchas en este tema, porque en la fase previa a la Revolución Francesa hubo muchísimo movimiento social. Sabéis que aunque las mujeres no tenían acceso a la educación, sí que tenían acceso a los salones, que había cantidad de salones donde, sobre todo las de clase social, que entonces ya digo, no existía el concepto de clase social, pero las que tenían una economía más desahogada, ahí se solían juntar con personas del mundo del arte, de la cultura o de la escritura, y solían hablar de diferentes temas. Era ya el paso del antiguo régimen al nuevo, ya la Francia pre-revolucionaria. Bueno, pues en esta época hay un hecho muy importante, que es la marcha sobre Versalles. La marcha sobre Versalles es una marcha en la que participan más de 6.000 mujeres. Es la fase previa a la Revolución Francesa. ¿Qué sucede en la Revolución Francesa? Que es un paradigma, un cambio del régimen antiguo al nuevo. Bueno, pues todo ese proceso, las mujeres estuvieron allí hombro con hombro y codo con codo luchando. ¿Y qué pasó posteriormente? Una vez acabada, cuando es la hora de recoger los resultados, pues resulta que se hace la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Claro, muchas veces el lenguaje inclusivo nos confunde. Entonces había una escritora, esta que tenéis ahí, que fue Olympia de Gouges, que seguramente habéis oído hablar de ella, pues pensó que era un error, bueno, no un error, sino una inclusión, que en el lenguaje inclusivo estábamos ahí, las mujeres y los hombres en igual que ella, porque además ella era de las que decía que si las mujeres tenían derecho a ir al patíbulo por haber hecho al patíbulo de la pena de muerte entonces allí, que era la guillotina, ¿no? También tenía derecho a subir a la tribuna para expresar sus opiniones. Vale, bueno, de acuerdo, veremos lo que pasa. Entonces cuando lo leyó vio que del lenguaje inclusivo nada, que los derechos del hombre y del ciudadano eran exactamente eso, del hombre y del ciudadano. Porque los filósofos y juristas y políticos de aquella época decidieron que las mujeres eran biología mientras los hombres eran todo lo demás, y que la mujer estaba, como decía Rousseau, para hacer la vida más agradable a los hombres, por lo tanto no debía participar en los asuntos públicos, ni educativos, ni de nada. Vale, pues Olympia de Gouges, ofendida con esto, puesto que ella era escritora, 2 años después
escribió los derechos de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Lo escribió exactamente igual, el mismo modelo. Lo podéis leer otra vez, que son 17 puntos de plena actualidad, que además empieza hombres henchidos de soberbia y maldad, tal, bueno, y habla, son 17 puntos que lo podríamos reivindicar ahora todavía. ¿Y qué pasó? ¿Tuvo éxito? Muy mal. No tuvo éxito ninguno, encima hasta le cortaron la cabeza, porque en esta época triunfó además el código napoleónico, que ahora lo veremos. En esta época estaba en Francia también Mary Wollstonecraft, que ella era inglesa, pero se sintió muy atraída por la Revolución Francesa y vino para ver de cerca cómo se llevaba a cabo la revolución. Y salió de ahí huyendo por pies, porque Mary Wollstonecraft, pues si alguien queréis saberlo, era del Reino Unido y escribió la Vindicación de los Derechos de las Mujeres en el año 1792, que se considera el texto fundacional del feminismo. O sea, tenemos que venirnos hasta este. Vale, salió huyendo por pies, porque en aquella época las mujeres que, una vez terminada la revolución, la libertad de los derechos y la igualdad jurídica no afectaron a las mujeres. Mary Wollstonecraft escribió lo que acabo de decir, que ella pensaba que una vez accediendo a la educación todos los demás derechos vendrían por sí solos. Olympia de Gouges, de la que hemos dicho ya que lo que pasó, y esto supuso una derrota para la primera ola del feminismo, porque las mujeres fueron reconocidas únicamente como biología, como madres y esposas, y el único camino era el hogar y la crianza. Viene la segunda ola. Y la segunda ola no viene de Francia, viene de los países germánicos, viene de los Estados Unidos y de Inglaterra, simultáneamente, al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues todo tiene una razón de ser, y muchas veces las mujeres aprovechan los resquicios que hay para meterse ahí y aprender y hablar, expresar su opinión y reivindicar sus derechos. Pues viene por una parte de los Estados Unidos, concretamente de Nueva York, y viene a través de la Iglesia, porque en esta época había supuesto un cisma en la Iglesia, que sabéis que cuando se extiende la rama protestante, una parte importante se va a América, concretamente a los Estados Unidos. Además, Estados Unidos está en la primera ola, porque la ola de la Revolución Francesa en Estados Unidos todavía no se da. O sea, la que nosotros contamos como segunda ola, allí es la primera. ¿Qué pasa? Estas mujeres son protestantes y pertenecen a religiones que algunas podíamos considerar ahora sectas, como los cuáqueros, por ejemplo, que decían que había que hacer una interpretación libre de la Biblia. ¿Qué pasa? Que para hacer una interpretación libre de la Biblia hay que saber leer. Entonces las mujeres aprenden a leer y aprenden a hablar en público. Y al aprender a hablar en público, hablan en las parroquias. Las parroquias que tienen allí, concretamente en esta de Nueva York, que se llamaba el pueblo Seneca-Falls, hablaremos de este pueblo. Hay dos mujeres importantes, como es Lucrecia Mott y Elizabeth Stanton, y estas mujeres se convierten en lideresas del antiesclavismo. En esta época se pone de moda el movimiento antiesclavista. Entonces, a través de la Iglesia, de los hojas dominicales y los discursos que ellas hacen, pues van hablando a favor de la abolición de la esclavitud. Son elegidas 4 mujeres entre una delegación que van a Londres, de donde se celebra el primer congreso antiesclavista. Imaginaos la situación. En este siglo, estamos hablando de 1800 y poco, ¿no? Imaginaos un viaje desde los Estados Unidos a Londres, evidentemente en barcos, con la peligrosidad de eso. Y cuando llegan a Londres no las dejan participar en el congreso porque son mujeres. Después de mucho protestar, consiguen quedarse en el congreso pero separadas por una cortina. Total, que en el viaje de vuelta van ellas ya organizándose, ¿no? Diciendo esto ha sido una humillación, aquí hay que hacer algo, porque ahí es donde descubren que ellas estaban luchando por los derechos de las personas de color y sin embargo ellas quedaban privadas también de sus mismos derechos. Entonces, a partir de este momento empiezan a unir la lucha antiesclavista con la lucha por el sufragio femenino, porque piensan que con el voto femenino y con el acceso a la educación a todos los niveles, todos los demás derechos ya vendrán dados por sí mismos. Es una época muy interesante, no me voy a parar porque podéis estar ahora hablando de ellas. Es una época que tiene un simbolismo, un valor simbólico impresionante. Vemos las sufragistas en las parroquias, a veces hablaban
las ultravillas se convocaban, a veces de mujeres solas, a veces mixtas, y salían a la calle con unos desfiles espectaculares, totalmente espectaculares. Si habéis visto la película de Sufragistas, podéis verlo. El simbolismo era necesario. Empezaron a utilizar técnicas de lucha que después se le han atribuido a otras luchas, pero que en realidad vienen de la lucha feminista, como era la resistencia pasiva, como era encadenarse en las farolas, como era quemar folletos, como era incluso ponerse delante de las instituciones y gritar, cantar, corear a una noche. Si podéis ver la película Sufragistas, hay otra anterior que se llama Ángeles de Hierro, que también habla un poco de esta épica de lo que es el movimiento feminista. Y esto se extendió por todo el mundo. El movimiento sufragista tardó 81 años en extenderse por el mundo, fueron casi 3 generaciones, pero este sí fue un éxito total. ¿Vale? Y aquí vemos cómo, mientras que las sufragistas norteamericanas eran más pacíficas, las inglesas eran ya más violentas, no violentas porque violencia contra ellas mismas, porque ellas fueron las primeras que iniciaron las huelgas de hambre para que se las considerase presas políticas y no presas comunes, porque siempre estaban haciendo discursos en la calle, incitando, protestando por conseguir los votos. Consiguieron también que algunos hombres se pusieran de acuerdo con ellas en esta lucha. Este es el mapa del sufragio, los países donde se consigue el sufragio universal, que está la mayoría universal. En España fue el 21 de noviembre de 1931. Y yo estoy muy cabreada porque no ha habido ni un reconocimiento, ni este año ni ninguno. Estoy esperando a ver cuándo va a tocar que esa fecha sea una fecha que esté en el calendario como Día del Sufragio Universal por primera vez en España, por primera vez universal.